Hoy vamos a empezar con la frase del programa: somos lo que continuamente hacemos, y aquí comienza Cyber Day. Esperamos que les guste porque hoy traemos un tema muy interesante. Le vamos a dar ya la bienvenida a nuestro gran amigo y colaborador de este espacio, Sergio Farra. Sergio, muy buenas tardes y bienvenidos pues un día más aquí a CL Radio TV. Hola, buenas tardes, de aquí Barcelona, Ciudad Condal. Sergio, ¿qué temas nos vas a traer hoy? Estábamos ansiosos esperándote una semana para que nos trajera. Bueno, hay que decir que el programa de la semana pasada se suspendió, pero por causas naturales. Teníamos aquí alertas Mm, meteorológicas y por eso aplazamos la programación. Pero ya hoy de nuevo te tenemos aquí y nos vas a traer, me imagino que uno de esos temas apasionantes que tanto nos gusta. Sí, porque como la última vez, el último programa, hablemos de lo que es el Mossad, genéricamente en su conjunto como agencia de inteligencia. Hoy vamos a hablar de las operaciones del Mossad, de las operaciones más destacadas que tuvo este servicio secreto israelí, ¿no? Bueno, pues Sergio, para ir hablando del tema del Mossad, ¿nos podrías hacer una pequeña introducción? Sí, vamos a hacer una breve introducción sobre el tema. O sea, cuando hablamos del Mossad, ¿no? Sabemos que se ha ganado desde hace mucho la fama de una agencia de inteligencia de suma eficacia, ¿no? Entre sus operativos más sonados, de las operaciones más sonadas del Mossad, se encuentran, y la voy a decir un poco por orden cronológico, ¿no? Que son muchas, no las voy a decir todas, pero sí unas 8 que son las más conocidas, ¿no? Y por ejemplo, la primera fue la captura en Frankfurt de Ulrich Sanat, ex militar y oficial israelí, anteriormente miembro de las Waffen-SS, que se hizo pasar por un judío después de la guerra e emigró a Israel. O sea, un alto rango de las SS que se hizo pasar por judío, porque luego emigró a Israel y posteriormente convertido en agente de Egipto, ¿no? El servicio secreto de Egipto, y fue capturado por el Mossad. En segundo lugar tendríamos una que fue muy hablada y es muy interesante. Algún día le podemos dedicar también un programa, que fue la captura en Argentina del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, conocida también como Operación Garibaldi, merced a la colaboración del cazanazi Simon Weiss, en la que a su vez colaboraron varias personas más hasta llegar hasta el primer círculo de ese fugitivo, ¿no? Estamos hablando de Adolf Eichmann, que fue el precursor de la solución final, que fue el holocausto caníbal, el holocausto, digamos, judío, ¿no? Después tenemos, lo voy diciendo por orden cronológico, la obtención de los planos del caza francés Mirage 5 para el desarrollo del caza, y ahí caer algunas, aunque algunas fuentes dicen que Marcel Dassault, de su verdadero nombre Marcel Bruck, de ascendencia judía, les entregó directamente sin intervención del Mossad, ¿no? Son operaciones de aquellas que no están muy claras, pero claro, se hicieron algunos planos como sabemos, del clásico Mirage, y en este caso fue el Mirage 5, es un cazabombardero francés, ¿no? Después tenemos la operación en Tibet, que supuso la liberación de pasajeros secuestrados en el aeropuerto del mismo nombre en Uganda, ¿no? Esto se hizo hasta una película. Y la operación Cólera de Dios, que hoy la tocaremos, era un tema a tratar hoy, consistente en la ejecución de palestinos que fueron autores o cómplices de la masacre de Múnich 72, aquellas olimpiadas terribles, ¿no? Llevada a cabo por el grupo terrorista Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos, como he dicho, de 1972. Después otra que viene, otra operación conocida, hablamos de las conocidas, de las que no conocemos, obviamente no podemos hablar. Es que entre 1979 y 1983, los servicios secretos israelíes llevaron a cabo una campaña a gran escala de operaciones con coches bomba que causaron la muerte de cientos de palestinos y libaneses, en su mayoría civiles. El general israelí David Akungón dijo que el objetivo era crear el caos entre palestinos y sirios en el Líbano, sin dejar una huella israelí. O sea, como trabajar los servicios secretos, ¿no? Haciendo operativos, pero haciendo creer que se han hecho de otra manera, ¿no? O tratándose de otra cosa, para darle la impresión de que estaban constantemente bajo ataque e inculcarles una sensación de inseguridad, como una guerra de falsa bandera, ¿no? Hubo un columnista militar israelí, Ronen Berman, que señaló que el objetivo principal era presionar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, para utilizar el terrorismo como justificación para una invasión del Líbano, ¿no? Después tenemos otra, que es la operación Plumbat, que consistió en sustraer óxido de uranio de un barco alemán para el uso militar israelí, o sea, casi nada, ¿no? O sea, óxido de uranio que servía para los fines que fuesen, para hacer bombas o para centrales nucleares. Eso se sustrayó, por decirlo de una manera fina, para el uso militar israelí de un barco alemán, ¿no? Y después tenemos la operación Vanunu, que ya lo preguntó un espectador en otro programa,
que digamos que Morché Jai Banunu fue un científico de origen marroquí que trabajó en el Centro de Investigación Nuclear de Neuquén, ¿no?, al sur de Dimona. Siendo empleado de esa central nuclear, sacó discretamente fotografías y cuando fue despedido cambió de religión y se fue a Londres, Inglaterra. Contactó con el diario de Sunday Times y las vendió las fotografías, a pesar de haber firmado documentos con el Estado de Israel en los que se estipulaba que divulgar los contenidos de sus investigaciones podía ser juzgado por la tradición. Claro que ahí te hacen firmar contratos de confidencialidad, ¿no? El diario inglés decide contrastar la información antes de publicar noticias del armamento nuclear, ¿no? MI6, el servicio secreto británico, recibe un aviso del diario informando sobre los documentos que habían llegado a sus manos. Claro, unos documentos importantísimos. Después de una investigación, el propio MI6, el Servicio Secreto Británico, contacta con el mismo Mossad. A veces es normal que contacten entre ellos, ¿eh? Y se envía a una mujer agente de inteligencia que contacta con Banunu y los seduce. Aquello que hablábamos de espionaje, ¿no? Mandaron una agente del Mossad, mujer, o más conocida también, trampa de miel, produciéndose lo que en el argot del espionaje denomina sexespionaje, lo que he dicho. Es decir, intercambiar relaciones sexuales por información o como cumplimiento de un objetivo sin que la víctima se percate de ello. La agente de Mossad enviada le pide que la acompañe a Roma en un viaje y Banunu acepta. En el aeropuerto italiano aparece un taxi falso. Esto es una técnica que podemos explicar algún día. Que no llames nunca al primer taxi, que no cojas nunca el primer taxi que llamas, porque puedes estar preparado y estar ahí, ¿no? Que lo lleva a un supuesto hotel. Cuando llegan a la habitación, Banunu, este científico, al ver que está completamente a oscura, empieza a sospechar. Pero antes de que pueda emprender la huida, la agente le aplica una inyección y lo reduce. Es casi de película, que se dice, ¿no? Más tarde sería trasladado a un aeropuerto donde tomaría un barco que lo llevaría de vuelta a Israel. No recordar que el Mossad normalmente no va jugando por ahí, sino que si quiere jugar a alguien, pues va al país donde está, de alguna manera lo anula, lo mete en un avión, en un barco y lo lleva a Israel, lo juzgan en Israel. Sí, sí. Estas serían más o menos las operaciones del Mossad más conocidas. Sí, sí. Algunas de película, que como he dicho, sí, sí, sí. Bueno, algunas de las operaciones más sonantes que aquí nos ha recopilado nuestro gran Sergio Farra. Sergio, pero si nos vamos a Septiembre Negro, ¿qué es eso de Septiembre Negro? Claro. Para entender, como hemos dicho, en uno de los puntos de las operaciones Mossad hemos nombrado lo que es la Múnich 72, la masacre de Múnich 72, ¿no? O sea, el masacre, aquellas Olimpiadas que se hicieron y murieron atletas israelitas, ¿no? Pero no se puede hablar de Múnich 72, de aquella masacre, sin saber lo que es Septiembre Negro, que fue la organización terrorista que fue responsable de todas aquellas, ¿no? Septiembre Negro fue una organización terrorista, como digo, palestina, fundada en 1970, o sea, que tampoco es tan antigua en el tiempo. Sí que lo es, pero no tanto como para irnos a finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tuvo nexos con diversos grupos dentro de la OLP, la Organización Liberal de Palestina, principalmente con Fatah, porque era otra organización terrorista en menor medida, ¿no? Por eso dirigida por Yasser Arafat. Algunos recordamos, pues, que fue líder palestino, ¿no? Y más tarde, con el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Fue responsable, el Septiembre Negro, del asesinato del primer ministro de Jordania, el 28 de noviembre de 1971, así como del secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes, aquí donde vamos, durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, tema que hoy trataremos un poco con profundidad. El nombre Septiembre Negro surge del conflicto anónimo iniciado el 6 de septiembre de 1970, cuando el rey Hussein I de Jordania impuso la ley marcial en respuesta al intento de los judíos, los fedayines, de derrocarlo, ¿no? Miles de palestinos fueron ajusticiados o expulsados en dicho periodo. El grupo terrorista comenzó siendo una pequeña célula, como he dicho, de Fatah, ¿no?, que buscaba vengarse del rey Hussein I y de las Fuerzas Armadas de Jordania. Y prontamente se unieron a ella por reclutas del Frente para la Liberación de Palestina, Al-Saika y otras organizaciones. O sea, organizaciones pequeñas hicieron una grande después de Septiembre Negro, ¿no? Muchos de los primeros miembros de la organización eran, como digo, disidentes de Al-Fatah, cercanos a Abu Ali Irad, conocido en aquellos tiempos, comandante de las fuerzas de Fatah, que era un grupo terrorista menor en el norte de Jordania, y continuaron luchando aún después de que la OLP hubiera sido expulsada. Y ese líder fue ejecutado el 23 de julio de 1961 y en su momento se afirmó que Wasfi, el PL, le había torturado y ejecutado personalmente. Eran tipos muy duros,
eran tiempos para definirlo, que empezaba el terrorismo musulmán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, entonces podemos hablar también de la estructura de Septiembre Negro como grupo terrorista, porque el Septiembre Negro quería ser una facción política, pero acabó siendo un grupo terrorista. Existe un desacuerdo entre historiadores y periodistas sobre la naturaleza de la organización del Septiembre Negro y el alcance del control que Fatah, ese grupo terrorista menor, ejercía sobre la misma, ¿no? La negación de cita en las afirmaciones es muda, ¿no? Según un artículo de 1972 del periódico jornado Al-Dustur, Abu Daoud, miembro de Septiembre Negro y antiguo miembro de la OLP, que era la Organización Liberal de Palestina, había comentado a la policía jordana que no existe tal organización. Imagínate, siempre jugando con la mentira, ¿no? Fatah anuncia sus propias operaciones bajo este nombre para que Fatah no aparezca como ejecutor directo de la operación. Un telegrama, después pillaron un telegrama fichado el 13 de marzo de 1973 y desclasificado en 1981 por el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, lo que decimos, ¿no? Aquí los servicios de inteligencia, la DIVA CIA también, pues tenía información sobre eso. Parece confirmar que el Septiembre Negro era un efecto de apéndice de Fatah, un anexo del mismo, ¿no? O sea, que para entender eso, hemos de decir también que Septiembre Negro, pues responsable de la masacre de Múnich, que ahora hablaremos, pero la organización fue desmantelada en septiembre de 1973. Tuvo poca vida, digamos, en el tercer aniversario de su creación, debido al cálculo político de que el terrorismo en el extranjero no traería ningún bien. En 1974, Yasser Arafat, que como he dicho todos recordaremos un poco, ordenó a la OLP, a la Organización Liberal de Palestina, abstenerse de cometer actos de violencia fuera de Cisjordania y la Franja de Gaza e Israel. A partir de 1974, otras agrupaciones como Abu Nidal y el Frente para la Liberación de Palestina comenzaron a relacionar el nombre Septiembre Negro con algunos de sus propios actos. Sin embargo, lo más probable es que estos grupos no tuvieran nada que ver en la organización criminal. Pero sí, fue una organización que duró poco, Septiembre Negro, pero fue muy letal en su momento, y hablaremos de lo que es la masacre de Múnich. Sí. Bueno, pues interesantes las operaciones que nos comentas. Sí. Esto nos las estás resumiendo, como siempre. Sí, exactamente. Y Septiembre Negro, pues lo que fue más o menos, ¿no? Septiembre Negro fue una organización terrorista que, a pesar de lo que pueda pensar la gente, ya digo, duró solo 3 años, pero fue muy letal en sus 3 años. Y ahora, pues si quieres, podemos hablar del tema de la masacre de Múnich, ¿sí? Múnich 72. Pues sí, los atentados, bueno, el atentado de Múnich en sí del año 72, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes comentar, Sergio? Bueno, pues se corría el año que en 1972, con unas Olimpiadas en Múnich, en Alemania, obviamente, y bueno, pues fue el acto más conocido de Septiembre Negro, fue la masacre de Múnich, de esas Olimpiadas, nombre dado por los medios al secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos que he dicho de este año, ¿no? En el acto, además, perdieron la vida 5 miembros de Septiembre Negro, de esta organización, y un policía alemán. El nombre oficial de la operación era Idrik y Baram, en honor a 2 aldeas palestinas cuyos habitantes fueron masacrados o expulsados de la Haganá en 1948. Cuenta que estas cosas normalmente venían de lejos, ¿no? Como hemos dicho, 1948, finalización de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero la masacre de Septiembre Negro, en Múnich de 1972, es el día que el mundo conoció la monstruosa cara del terrorismo. Hasta entonces, del terrorismo no se sabía mucha cosa así, y menos por la prensa y televisión, ¿no? El 5 de septiembre de ese año, de 1972, 8 secuestradores palestinos irrumpieron en las habitaciones de la delegación israelí y tomaron rehenes. ¿Cómo fueron las negociaciones para librarlos y por qué fracasaron? Porque, de hecho, esto fue un fracaso total por ambas partes, y lo iremos explicando. El rol de los medios de comunicación y los desaciertos de la policía alemana para que todo terminara con 11 atletas asesinados, nada más y nada menos, y en directo. Lutif Afid, que se hacía llamar Isa, Jesús en árabe, fue el líder del asesinato, del secuestro de los atletas israelíes. Cuando todo terminó, a la 1:30 de la mañana del 6 de septiembre de 1972, en las pistas de la base aérea del aeropuerto en Múnich, cuando ya había cesado el estruendo de las explosiones, se había disipado el humo de las granadas y también de los helicópteros, porque eso
de los disparos, cuando ya el picante aroma de la cordita, que se mezclaba con el olor de sangre derramada. Aquello fue un desastre. Cuando ya tarde para todo, 11 atletas israelíes y 100 asesinados. 5 de los 8 secuestradores, que los habían mantenido cautivos y rehenes habían sido muertos por la policía alemana, que también había perdido a uno de sus hombres, como he dicho, en un fracasado, pues, aquello un fracaso, y eso es todo operativo de rescate. Y para entonces el terrorismo internacional había logrado su gran victoria de la década. Hemos que destacar que en aquellos tiempos todavía no estaban creados los grupos de operaciones especiales de la policía. Y entonces, para toda ella, el ejército no podía intervenir, pero tuvo que intervenir la policía, pero no estaban preparados para todo esto, ¿no? Y claro, ya nada sería igual, y nada fue igual, ¿no? Si el terrorismo había sido capaz de ensangrentar los Juegos Olímpicos, de terminar con la tradición griega de frenar todas las guerras cada 4 años para consagrar un trozo de vida al deporte. Ya sabemos que las Olimpiadas es para generar la paz en todo el mundo, ¿no? Es que ya todo colgaba del hilo delgado de la libertad condicional, ¿no? Aquel día de 1972 era un mundo todavía casi ingenuo, como digo, frente a ciertas formas de terrorismo. Y Múnich iba a terminar para siempre con aquella inocencia, ¿no? Andreas Beder, líder del Ejército Rojo, para que los secuestradores pedían la liberación a cambio de soltar a los rehenes, en 1977 acabó suicidándose. O sea, fueron unas épocas duras en los años 70, ¿eh? El 5 de septiembre, en los Juegos Olímpicos de la 20ª Olimpiada, que se celebraban nada menos que en la ciudad bávara, que he dicho Múnich, era que Adolf Hitler había complotado contra Europa. Vamos a decir que también había unas Olimpiadas antes de la Segunda Guerra Mundial que había realizado Adolf Hitler, ¿no? Pero volvamos a Múnich 72, cuando un comando terrorista, conocido, como hemos dicho, como Septiembre Negro, una girón de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, liderada entonces por Yasser Arafat, como hemos dicho, tomó por asalto el sector de la Vía Olímpica que albergaba la Delegación Deportiva de Israel. Convirtió con sus rehenes a 11 atletas, mató a 2 en el operativo inicial y exigió la liberación, nada más y nada menos, de 234 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, y que Alemania liberara a Andreas Baader y a otros terroristas más, fundadores de una fracción roja alemana, conocida luego como la banda de Baader-Mendelssohn, ¿no? Claro, eran tiempos donde iban creciendo, en Italia también, en Irlanda, aquí en España, ETA, desgraciadamente, eran años que iban creciendo organizaciones terroristas, ¿no? A partir de ese instante, de la continuidad del secuestro de los atletas israelíes, se desató una serie de errores, metidas de pata, fallos estructurales, desaciertos absurdos, descuidos desatinos y errores dictados por todos por la inexperiencia de ese acto, ¿no? No se había producido nunca un secuestro de esa magnitud. La inseguridad, la improvisación de los terroristas, que tampoco sabían muy bien cómo iban a hacerlo, de las fuerzas de seguridad, de las autoridades olímpicas y hasta de la prensa, que filmó, fotografió y emitió en directo a las 21 horas y duró lo que estaba destinado de antemano a terminar en una gran tragedia. O sea, imagínate que los terroristas, miren, se tiene información que lo que iba haciendo la policía alemana para evitar una tragedia, pues lo iban viendo por televisión. O sea, hubo un mal cálculo de la prensa, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Múnich habían nacido con otra impronta. O sea, estaban destinados a borrar de la memoria colectiva, como he dicho antes, los Juegos celebrados en Alemania en 1936, bajo la mano de Adolf Hitler, en pleno auge nazi, ¿no? Con Hitler en el barco, los primeros campos de concentración, en funciones y el espíritu racista que pronunciaba la guerra mundial por estallar. O sea, Múnich 72 iba a ser los Juegos de la Paz y del olvido del nazismo, pues acabó convirtiéndose en una desgracia. Sí. Una desgracia. Una desgracia total, pero un cúmulo de fallos, digamos. Los terroristas no sabían exactamente lo que iban a hacer, pero querían hacer daño, y la policía pues le pilló aquello que fuera de juego, que digamos. Serio, ahí viene la siguiente pregunta, o sea, por parte de los servicios de seguridad, sí. ¿Fueron muy permisivos? ¿No se garantizó la seguridad en todo el evento? Dicen que sí, los expertos, una vez ocurrió todo ese análisis, todo dicen que sí, que fue muy permisivo, contemplativo, incluso permeable. O sea, que era una cosa que no tuvieron en cuenta y podía venir, ¿no? Para evitar comparaciones con los Juegos del 36, ¿no? De Brasil, la atmósfera de la Villa Olímpica fue más abierta y amistosa que en otras ocasiones. Claro, digamos, hombre, para no ser tan alemanes como los nazis, que fueron desgraciadamente, vamos a hacer un poco más de jornada de puertas abiertas, ¿no? Claro, el dispositivo de seguridad fue permisivo,
y muy contemplativo, ¿no? O sea, una seguridad muy banal, ¿no? Los atletas, en Múnich de 1932, podían entrar y salir a toda hora sin credenciales, imagínate. Yo me acuerdo aquí en Barcelona 92, aquí vamos, no podía dar un paso sin que te pidiera una credencial, ¿no? O eludir los puestos de control y entrar a la ciudad olímpica previa escalada del cerco perimetral. O sea, no había personal armado o no había mucho personal vigilante, ¿no? Y esa seguridad un poco laxa, para decirlo así, ¿no?, hizo que el titular de la delegación israelí, Samuel Lakin, expresara su preocupación antes de la llegada del equipo olímpico israelí a Alemania. O sea, el responsable de la delegación israelí decía, hombre, eso son medidas poco aplicables para un evento de esa magnitud, y más nosotros siendo judíos israelitas, ¿no? Sobre todo porque la delegación israelí iba a hospedarse en un sector un poco aislado de la villa, encima estaban un poco aislados, ¿no? Los israelíes veían a sus atletas vulnerables y en peligro, y avisó el gobierno israelí. Las autoridades prometieron una seguridad que nunca llegó, o que llegó y fue ineficaz, ¿no? Y entonces, en la noche del 4 de septiembre, ya en la segunda semana de los Juegos, que habían empezado el 26 de agosto, los israelíes habían disputado una noche de diversión en la ciudad. A las 4:40 del 5 de septiembre, de madrugada, cuando todos dormían, 8 terroristas de septiembre negro, como he dicho antes, vestidos con ropa deportiva, haciéndose pasar por atletas, y eran terroristas, armados con fusiles, ametralladoras, pistolas y granadas ocultas en bolsos, o sea, en bolsas de deporte, escalaron la reja de 2 metros que rodeaba la Villa Olímpica, que es la primera gran ironía y error de fatalidad. O sea, lo que separaba, de la calle, por decirlo de alguna manera, de la calle normal a la Villa Olímpica, era una valla solo de 2 metros que la puede sacar cualquier hombre o mujer bien preparado, ¿no? Y eso fue un error o fatalidad. Fueron ayudados por deportistas, no te lo pierdas, fueron ayudados por deportistas de Estados Unidos que pensaron, cuando los vieron a los 4:40, que venían de fiesta, de marcha, ¿no?, que pensaban que eran como ellos, unos muchachos que regresaban al dormitorio después de una noche de juerga, ¿no? Encima, los atletas norteamericanos ayudaron a los terroristas a traspasar la reja por el que eran atletas, ¿no? Ya los dormitorios de los israelíes intentaron ya abrir una puerta, empezaron enseguida, ¿no? Y despertaron a Moshe Begin, de 33 años, entrenador de lucha libre, que gritó la alerta y forcejeó con los atacantes. O sea, solo entrar ya empezaron ya a ir a por los atletas israelíes. 9 deportistas israelíes lograron huir y 8 se ocultaron en el interior de los departamentos que estaban asignados, ¿no? Había un luchador Joseph Romano, que logró arrebatar el arma a uno de los atacantes, pero fue muerto de un disparo enseguida, ¿no? O sea, una reyerta que hubo rápida, sí, le arrebató el arma, pero el otro, como los terroristas iban a disparar ya, ese levantamiento lo eliminaron, ¿no? Y Wenningberg recibió un balazo en la cara que le atravesó de mejilla a mejilla, cuando dio apuñalar a uno de los terroristas con un cuchillo de cocina. Todo fue muy extremo, ¿no? Entonces lo obligan a conducirlos a los otros apartamentos del edificio. Todos se tenían que ante la puerta con el nombre de los deportistas que vivían en su interior. Weinberg eligió llevarlos al número 3, uno de los pedazos los más fuertes del equipo israelí. O sea, primero fueron a por los más fuertes, digamos, luchadores y levantadores de pesas. Claro, si vas a anular a unos hombres, pues primero vas a por los más fuertes, ¿no? Los terroristas esquivaron a Dede este apartamento donde dormían los tiradores, a quienes les estaba permitido tener sus armas y las municiones. O sea, en tiro olímpico, sabemos que hay una especialidad de tiro olímpico, y pues intentaron evitar a estos atletas israelitas porque podían tener armas y claro, eso no les venía bien, ¿no? ¿Tenían esa información los miembros del Septiembre Negro? Eso nunca se ha sabido, pero es probable, ¿no? Por ejemplo, en ese apartamento precisamente estaban los deportistas de tiro israelitas, ¿no? Los de Múnich fueron también los primeros juegos en los que las computadoras y ordenadores dieron información sobre cada deportista, y según investigaciones posteriores, uno de los terroristas había trabajado en la organización de los juegos. Claro, si uno de los terroristas había trabajado como operario, como ingeniero en la organización de los juegos, pues podía tener información para pasar luego a esta célula terrorista Septiembre Negro, ¿no? Claro, ya con Weinberg, que estaba herido y encañonado, los atletas israelíes fueron sorprendidos mientras dormían. Se da cuenta que ellos fueron de madrugada. En la confusión que siguió a la intrusión terrorista, se intentó una última resistencia. Uno de ellos le pegó un puñetazo a uno de los palestinos y le dislocó la mandíbula, pero fue asesinado a balazos de inmediato. O sea, cualquier acción que hicieran los atletas israelíes para resistirse, enseguida les disparaban, ¿no? Y bueno, como digo, capturaron en realidad. Los secuestradores, eso hay que decirlo, eran fedayines palestinos que habían salido de los campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. O sea, según estaban motivados como terroristas, ¿no? El jefe del comando era Lufi Dafi, que se hacía llamar Isa,
Jesús en árabe, que tenía 3 hermanos miembros del Septiembre Negro, 2 de ellos presos en Israel. Junto a Isa estaban Yusuf Nazar, Afid Ahmed, etcétera, etcétera, todo el resto del comando. A las 6 de la mañana, los terroristas palestinos hicieron conocer sus demandas. O sea, hemos de recordar que fue a las 4:40 de la madrugada cuando empiezan este operativo terrorista, pero a las 6 de la mañana hacen conocer sus demandas. Que si no cumplían las 9, si no se cumplían a las 9, iban a matar uno a uno de sus rehenes. Manfred Scheller, el jefe de la policía de Múnich, llegó para ponerse al mando de la negociación, seguido por el ministro de Interior alemán, y entender la Vía Olímpica, ¿no? Todos serían protagonistas de la zona por venir. Lo primero que vio el jefe de seguridad fue a un agente de seguridad llamada Annelies Graes, que hablaba con un nombre de traje que iba de safari, claro, sombrero de playa blanco y con la cara pintada de negro. Era Isa, el jefe del comando israelita. El ministro Genscher intentó tocar la vena política de los terroristas. En un breve diálogo con Isa, este jefe del comando terrorista, dijo que la reciente historia de Alemania respecto a los judíos convertía el secuestro en un asunto muy delicado. Y era verdad, era un asunto muy delicado. No hemos de olvidar, pues claro, la masacre de Múnich 72, pero también la masacre del holocausto judío y todo aquello que se producía en Alemania, ¿no? Y se ofreció como voluntario rehén el propio ministro a cambio de los atletas israelíes. Isha, el jefe del comando terrorista del Septiembre Negro, le dijo que no era una cuestión de rehenes sustitutos ni de dinero, querían la liberación de los presos en las cárceles de Israel. Mientras la prensa alemana, que había ingresado a los dormitorios de sus compatriotas olímpicos, veían desde los balcones el edificio de los israelíes. Establecían contacto con los secuestradores, el segundo de Isha, un tal Tony, que era Yusuf Nazar, a quien llamaron vaquero porque llevaba un sombrero vaquero, ¿no? Yo llevaba un sombrero gris, de ala ancha. Vieron a más terroristas, uno con el pelo crespo y camisa roja, que ocupaba el segundo piso de la residencia. Otro vestido oscuro, con un revólver en la mano, un tercero con saco azul, oscuro en la habitación del primer piso. O sea, que todos se vieron a todos. O sea, una cuestión que tampoco se escondieron mucho. Y además, estando la prensa ahí, pues claro, por televisión, la prensa, lo que iba firmando la prensa, le daban información a los terroristas sin saberlo conscientemente. Igual, los terroristas entendieron que el plazo de las 9 de la mañana, y ellos mismos lo habían fijado, era incumplible, ¿no? No se podía cumplir. Había que comunicar los hechos y sus demandas. El gobierno de Israel esperaba su deliberación. Y si Tel Aviv decía que sí, ubicar los expedientes de los presos, de decretar la libertad y hacerla efectiva. Extendieron el plazo hasta el mediodía, pues claro, en 2 horas ni en 3 pues no se podía hacer, ¿no? Pero a las 11:15 de ese martes, Tel Aviv dijo que no había negociación alguna. Hemos de recordar el lema de Israel, ¿no? Que con terroristas no se negocia. Eso es el lema de Israel, ¿no? Entonces se informó a los terroristas que concedieron 1 hora más para que Isha, el jefe de los terroristas, usó para beber, pues bueno, para tomarse, almorzar un poco. El hombre se lo tomó con mucha calma, ¿no? Después ya descubrió que Israel no negociaría, aunque dijo, Alemania había liberado a los 2 guerrilleros de fracción del Ejército Rojo. O sea, Alemania dijo, bueno, vamos a liberar a los que tenemos aquí encarcelados, pero no era cierto. Bueno, aquí empieza un poco la cosa a disentirse, ¿no? Isa, que era el jefe del comando, que supo que le mentían, extendió el plazo a 2 horas y pidió comida para todos, ¿no? Y claro, entonces viene el fallo con la prensa. O sea, las cámaras no dejaron de mostrar todo cuanto sucedía entre la policía de Múnich y los secuestradores. O sea, la cadena de desaciertos hizo posible la masacre. O sea, entonces, como te digo, no supieron controlar la prensa y ahí es cuando los terroristas tenían información de todo lo que decía, pues incluso la policía que se iba acercando. O sea, como si tuvieran cámaras de televisión puestas por ellos mismos del circuito cerrado, pues lo tenían abierto en televisión. Sí. Una cosa muy mal hecha. Entonces, un fracaso. Fallo total por parte de la prensa, no hubo control y eso permitió que... No hubo ningún control. Los terroristas, aunque estaban cautelosos y desconfiados, decidieron subir la comida que se les llevaba y ellos mismos estiraron el plazo ya hasta las 5 de la tarde. Claro, entonces a las 3:30, más de 12 horas después de iniciar el drama, porque fue un drama, el Comité Olímpico Internacional decidió la suspensión indefinida de los Juegos. No sabían si suspendían los Juegos todavía, ¿eh? Entonces ya se suspendían los Juegos. Entonces parte del plan terrorista se había cumplido. El mundo entero, que es el mensaje que siempre quiere dar el grupo terrorista, el mundo entero sabía ahora que existía una causa palestina
porque en aquella época no se conocía mucho esos temas, y en qué consistía. Cerca de 80.000 personas se agolpaban en las afueras de la Villa Olímpica para seguir el secuestro en directo. O sea, como si fuera un espectáculo, un triste espectáculo. Mientras el jefe del comando ISA abandonaba su idea, si alguna vez la tuvo, de ejecutar a un rehén cada vez que vencía uno de los plazos impuestos a los alemanes, cosa que era muy difícil, ¿no? Las negociaciones que hubieron, se ofrecieron como rehenes sustitutos que acompañan a los palestinos, los jefes de la policía y todo, pero todo aquello no funcionó, ¿no? Al final los alemanes deciden entonces tomar el edificio de los israelíes por asalto. En aquel mundo inocente, que dice, o casi inocente, de 1962, que no estábamos acostumbrados, o no estaba, yo era muy niño en aquel entonces, ¿no? No estaban acostumbrados a esos grupos terroristas que pudieran hacer ese tipo de acciones. Alemania no tenía, como digo, una brigada antiterrorista. No existían las brigadas antiterroristas o tipo GEOS como tenemos aquí. No existían ni en España, ni en Alemania, ni en Inglaterra, que se creó después de Múnich. Cuenta que después de Múnich, para que la gente tenga un apunte de esto, se crean dentro de las policías, dentro de las policías, los grupos de operaciones especiales. Aquí sería el GEO, pues en Alemania pues tiene otro nombre, y así sucesivamente cada país tendría sus grupos antiterroristas. Claro, pero aún por las restricciones impuestas al país después de la Segunda Guerra, el ejército alemán no podía actuar en tiempos de paz. O sea, que era una cuestión policíaca, lo que pasó en Múnich, aunque fueran terroristas de Septiembre Negro secuestrados, el ejército no podía entrar en escena, desgraciadamente, con la ley alemana. O sea, era cuestión de la policía. Y la policía pues no tenía ni hombres ni mujeres preparados para anular todo esto, ¿no? Entonces, claro, todo quedó en manos de la policía de Múnich. Un grupo de 38 guardias fronterizos, imagínate, vestidos con trajes olímpicos, armados con fusiles Walker MPL, se ubicó en el techo del edificio de los israelíes y en techos cercanos, cuando escuchaban por radio la palabra clave que pactaron, ¿no? Debían meterse por los conductos de ventilación, sorprender a los terroristas y eliminarlos. Pero, tercero, de los disparates del día. Como digo, las cámaras de televisión filmaban todo, desde todos los ángulos posibles, y todos los departamentos de los atletas tenían televisores. De manera que los terroristas supieron en directo, y este es el fallo de la prensa, la prensa del gobierno alemán, los planes policiales. O sea, que mientras iban entrando estos policías, como he dicho yo, que eran guardias fronterizos, bueno, sí, iban entrando, pero es que los secuestradores los iban viendo por televisión, una televisión normal, porque la prensa lo estaba filmando todo en directo, ¿no? A las 6 de la tarde, los palestinos dieron la vuelta a su plan original y exigieron ser llevados a Egipto en avión, con todos los rehenes, ¿no? La idea era, como narró el terrorista sobreviviente, Jamal al-Sei, llegar a un país árabe con buenas relaciones con Occidente y con llegada a Israel para seguir la negociación de rehenes con presos palestinos. Las autoridades alemanas fingieron estar de acuerdo, convencieron a los terroristas que la base aérea militar cercana era mejor en términos operativos que el aeropuerto de Múnich, y colocaron en la cabeza de la pista un Boeing 727 con 6 policías armados y disfrazados de tripulantes. 2 helicópteros militares iban a llevar a todos, palestinos y rehenes, al aeropuerto, ¿no? Hasta la base aérea y el avión Salvador, entre comillas, ¿no? Un tercer helicóptero seguía a los otros 2 con los negociadores alemanes a bordo, ¿no? Iba en plan de escolta y de observación, ¿no? El plan de la policía era lograr que Isha y Tony, que eran los 2 que mandaban el comando, inspeccionaran el avión, que fuesen reducidos por los policías disfrazados de tripulantes, mientras francotiradores policiales se encargaban de matar a los palestinos que esperaban en los helicópteros ya aterrizados. A las 10 de la noche, un autobús transportó a terroristas y rehenes a los helicópteros que debían ser llevados a la base militar. Los palestinos se habían negado a caminar los 300 metros que separaban la Villa Riva del aeropuerto porque sospechaban de la existencia de tiradores. Claro, hay un paso que va donde para los helicópteros hasta el avión, ¿no? Y sospecharon bien cuando treparon al autobús. La policía alemana se llevó entonces una sorpresa. Habían pensado que los palestinos eran 4 o 5, según lo poco que habían visto y lo mucho que habían deducido, y eran 8, eran el doble los terroristas. O sea, fíjate, el fallo ya empieza desde el principio, cuando la policía alemana pensaban que eran 4 o 5 terroristas y al final eran 8. Un dato que nunca fue informado a los francotiradores del aeropuerto. Sí. Pues vemos que todo es un sucedáneo, ¿no? Un seguimiento de desgracias, de falta de información, de operatividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿serio? ¿Qué es lo que pasa con el tema de los francotiradores? Claro.
Claro, estaban, como os digo, los francotiradores del aeropuerto, ¿no? Los francotiradores del aeropuerto, elegidos para emboscar a los árabes, o sea, a los terroristas, no eran expertos, ni siquiera eran tiradores expertos, según revelaron después. Todo esto se conoció mucho después, ¿eh? Ni tenían formación alguna como unidad especial, como he dicho. No existían unidades antiterroristas en las policías, ni cargaban el sofisticado equipo de arma, visor, radio y protección que caracteriza a los tiradores de élite, por ejemplo. O sea, iban con un fusil más o menos normalito, ¿no? Eran cinco policías que ahora debían enfrentarse a 8 terroristas, claro, las cuentas no salen, ¿no? Y se desplegaron en el techo de la torre de control 3, otro escondido dentro de un camión y el último detrás de una pequeña torre de señales en tierra. El de los francotiradores, que no lo eran, como dicen, fue el cuarto disparate que selló la tragedia, porque es que eran policías con armas de francotirador, pero a veces no tenían entrenamiento para ello, ¿no? El quinto ocurrió dentro del avión, el quinto fallo, digo, cuando llegaban los 2 helicópteros con los terroristas y los rehenes, más el tercero con las autoridades alemanas, como hemos dicho, que iba de escolta, ¿no? Los policías disfrazados de tripulantes del Boeing 727, que tenían como misión abatir a Isa y a Tony, que fueron los dos jefes del comando, los cabecillas, por decirlo, como se dice vulgarmente, votara por unanimidad abandonar la misión, así de golpe, sin consultar con el comando central de la operación, y dejaron el avión vacío, claro, otro desastre. Los helicópteros aterrizaron cerca de las 10:30 de la noche, mientras todo el operativo era seguido desde la torre de control por el ministro del Interior, ¿no? El jefe de la policía y altos responsables del gobierno alemán, ¿no? Los terroristas redujeron los pilotos de los helicópteros y rompieron su promesa de no tomar rehenes alemanes. Isa y Tony, los miembros del comando de Septiembre Negro, se acercaron a inspeccionar el avión, lo encontraron vacío, supieron que los habían engañado y corrieron de regreso a los helicópteros. Claro, dicen, hombre, descubrieron el pastel, ¿no? Bueno, se me puede dar la expresión. Nos han engañado, el helicóptero está vacío, aquí no hay nada. Entonces volvieron al helicóptero y ahí empieza la tragedia, ¿no? Al pasar cerca de la torre de control, uno de los francotiradores apuntó a Isa, que es uno de los jefes del primero, pero la mala iluminación y su mala puntería hizo que el balazo le diera en el muslo al que iba al lado, a Tony, ¿no? A las 11 de la noche los alemanes dieron orden de abrir fuego. Eso desató el desastre, ¿no? Los secuestradores que se retenían a los pilotos de los helicópteros cayeron muertos, mientras que el resto de los terroristas, algunos heridos, intentaron cubrirse y respondieron al fuego. Fue un fuego cruzado contra los francotiradores y contra las luces del aeropuerto. Mataron así a un policía, los pilotos de los helicópteros escaparon, pero los rehenes no pudieron moverse porque estaban atados. O sea, en el momento del tiroteo, los dos pilotos del helicóptero, que eran policías alemanes, salieron corriendo, pero los rehenes, que eran israelitas, estaban atados al helicóptero y no pudieron hacer nada. Después de la tragedia, las investigaciones descubrieron que muchas de las cuerdas habían sido mordidas por las víctimas en un intento desesperado de liberarse, ¿no? Y después tenemos ya el sexto disparate, que fue un pedido de refuerzo de vehículos blindados y tropas ya del ejército, hecho desde el aeropuerto a la policía de Múnich, ¿no? Los vehículos salieron en auxilio, pero nadie despejó la ruta de acceso a la base aérea y los blindados quedaron atascados o retenidos en tránsito y llegaron a medianoche, o sea, tarde. Imagínate. Una vez decían que vamos a hacer un operativo ya, incluso con blindados y todo, pues no calcularon que esos tanques no iban a pasar por esa carretera que daba acceso a esa base militar, ¿no? Claro, cuando el 6 de septiembre tenía apenas 4 minutos, y en medio de una batalla, uno de los terroristas, probablemente Isa, que era uno de los jefes, fusiló a los rehenes del helicóptero a sangre fría, que había utilizado más al este de la base. Murieron los atletas israelíes. También murió Berger, que había recibido 2 balazos en la pierna, a la que pudo haber sobrevivido. Su autor se reveló que murió por inhalación de humo. Es que después tiraron, aparte de dispararles, tiraron una granada que destruyó e incendió el helicóptero y corrió por la pista mientras disparaba contra la policía. Al final cayó acribillado en el césped lateral del asfalto, ¿no? Lo que sucedió con el segundo helicóptero y con el resto de los rehenes fue un misterio y controversia todavía. La investigación de la policía alemana admitió que algunos de los atletas israelíes pudieron haber sido muertos por los francotiradores que intentaban rescatarlos. O sea, imagínate, como no tenían experiencia en operaciones especiales por la policía alemana, la gran entonces, ni eran francotiradores, pues igual sin querer le pegaron a un rehén, o sea, le mataron a un rehén. El informe del fiscal de Baviera sostuvo que uno de los terroristas, Dan al-Hassei, ametralló a los rehenes del segundo helicóptero, mientras los otros atletas recibieron al menos 4 balazos cada uno. Al final, los 11 israelíes muertos, tras el masacre, la primera ministra Golda Meir, la primera ministra de Israel, prometió matar donde se encontraran esos terroristas, a los secuestradores que habían sobrevivido. Tardaron 7 años, pero lo hicieron. 3 de los palestinos sobrevivientes, porque de esos secuestradores sobrevivieron 3, fueron capturados: Jamal al-Ghassei,
y uno con un balazo en la muñeca y otros 2 más, ¿no? Pero al final, al desastre siguió una hora de desinformación. ¿Qué es lo que falló ahí? O sea, hemos hablado de francotiradores que no estaban especiales para eso, que los rehenes también, ahí los secuestradores no sabían qué hacer, no se hizo una previsión de riesgos, ¿no? Hizo creer primero que los rehenes habían sido rescatados y lejos. Hasta el primer ministro israelí, Golda Meir, como digo, brindó con su gabinete y llamó a las familias de los atletas, pero a las 3 de la mañana se supo la dimensión del intento de rescate. O sea, se ocultó la muerte de los atletas, pero al final tuvieron que darle la noticia, ¿no? Claro, manchados de sangre los Juegos Olímpicos siguieron su curso, los Juegos siguieron, ¿eh? Imagínate, el titular del Comité Olímpico Internacional decidió que el terrorismo no podía condicionar el olimpismo, ¿no? Los Juegos deben continuar, dijo, y se ganó la admiración y también el odio de quienes pensaban como él y que quienes no acordaban con su decisión. En el Estadio Olímpico se celebró un funeral para los atletas israelíes, ante 80.000 personas, y 3.000 deportistas. En su discurso no mencionó a los asesinados y en cambio puso énfasis en la fuerza del movimiento olímpico. O sea, ya fue una cuestión más política, ¿no? Y se ganó el repudio de los israelíes, por supuesto. Como muestra de duelo, la bandera olímpica se hizo a media asta, pero los Juegos continuaron, ¿eh? Como la de casi todos los países participantes, con excepción de los países árabes. Los países árabes no hicieron bajar la bandera, ¿no? En señal de duelo, que exigieron que sus banderas flamearan a tope para no parecer claudicantes frente a Israel. O sea, muy triste porque, de hecho, la política, el terrorismo de aquellos tiempos llegó a unos Juegos Olímpicos que fue un desastre, ¿no? El 7 de septiembre el equipo olímpico israelí anunció que dejaba Múnich y los Juegos. O sea, los israelitas ya dejaban los Juegos, lo hicieron protegido por la fuerza de seguridad. Lo mismo decidió Egipto por temor a represalias. La estrella indiscutida, incluso el nadador americano Mark Spitz de la época, de ascendencia judía, que muchos americanos son de ascendencia judía, y Mark Spitz, que era un medallista olímpico norteamericano, pero era de ascendencia judía, fue llevado a Londres junto a sus 7 medallas de oro y custodiado por guardias alemanes para resguardarlos de posibles ataques. O sea, los 5 terroristas muertos fueron enviados a Libia, gobernada por el conocido Muammar al-Gaddafi, como recordamos, político todo el árabe, ¿no? Y recibidos como héroes y enterrados con honores militares. Para entonces Alemania ya había creado la unidad antiterrorista G9 para encargar posibles ataques futuros y eventuales rescate de rehenes. Dicen que aquello marcó el nacimiento, como he dicho antes, de los grupos de policía especiales policiales tipo Geo, ¿no? Pues que no habían. O sea, cuando ocurrió este hecho, no estaban preparados para una respuesta operativa para anular esto. No. Esa desgracia ocurrió, sí. Bueno, una serie de acontecimientos terroríficos que ni los secuestradores sabían muy bien cómo les iba a salir la cosa, porque eran un grupo, como os explicado al principio, que septiembre era un grupo joven en el sentido de que había sido creado hacía solo 2 años, y bueno, y la policía alemana pues fue muy laxa en aquellos tiempos para no aparentar, pues alejarse del nazismo, pues bueno, pero la seguridad no se puede bajar en ningún momento, no. Exactamente. Acabó como acabó, sí. Exactamente, Sergio. La seguridad no se puede bajar en ningún momento. De hecho, después el gobierno israelí, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa operación Cólera de Dios? Exactamente. Entonces, una vez pasa toda esta desgracia de Múnich 72, el gobierno israelí, como sabemos todos, no se queda quieto. Y entonces es cuando empieza ya... de entrada, el 8 de septiembre, la Fuerza Aérea, o sea, 2 días después, Israel bombardeó las bases de la OLP en Siria y Líbano. Ataque que fue condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, el 29 de octubre, un avión de la empresa aérea alemana Lufthansa fue secuestrado por terroristas árabes otra vez, que exigieron la liberación de los 3 miembros de Septiembre Negro, encarcelados por la masacre de Múnich. Alemania los puso en libertad sin consultar con Israel. Eso en Israel le sentó muy mal, ¿no? Israel, por decisión de Golda Meir y del Comité de Defensa israelí, decidió matar donde quiera que se encuentren. Eso fueron las palabras de la primera ministra israelí de aquellos tiempos. Matar donde quiera que se encuentren a los 11 miembros de Septiembre Negro y del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que habían planificado, organizado y apoyado la matanza de atletas israelíes en Múnich. Claro, y entonces vamos a lo que vamos. El plan se conoció como Operación Cólera de Dios. Tardó 7 años en cumplirse, pero se cumplió. Es otra historia, a la que llamaran así, ¿no? O sea, Operación Cólera de Dios. Operación Cólera de Dios. Exactamente, que era una especie de venganza por lo de Múnich 72. Esto es, que poco después de la tragedia, como hemos dicho, la ministra de Israel, Golda Meir, declaró ante el Parlamento de su país guerra contra el terrorismo.
Entonces creó un comité secreto para identificar a los responsables del ataque y le encargó al Mossad israelita, que hablemos de él, ¿no? El vicesecretario israelí, uno de las agentes de inteligencia de Israel, buscarlos y eliminarlos, según cuenta un periodista de la BBC, Bergan Kane, ¿no? En un podcast sobre la agencia israelí publicado en 2014. Esta información, fíjate que es bastante no lejana en el tiempo, ¿no? Golda Meir, que la primera ministra, le declaró la guerra al terrorismo tras el ataque a los atletas israelíes de Múnich. Tenían que pagar un precio por llevar a cabo un acto de terrorismo. No solo se trataba de hacer justicia, no se trataba de ojo por ojo y diente por diente, sino se trataba de crear un efecto disuasorio. Eso lo explicó otro periodista el director del Mossad, que fue de 1998 a 2002. Durante la operación Cólera de Dios, que se trataba de eliminar a los secuestradores, pero una vez había finalizado las Olimpiadas, militantes del grupo del Septiembre Negro, que se atribuyó al ataque y llegó a actuar en nombre del pueblo palestino, fueron perseguidos por toda Europa y Medio Oriente. Junto al Mike Harari, uno de los espías más conocidos de Israel, supervisó esta campaña de venganza, por la de Dios, en la que más de una docena de palestinos fueron ejecutados, pero por todo el mundo. Todavía hay controversias sobre cuántos de ellos estuvieron realmente involucrados en la masacre de Múnich. Es aquello que queda dentro ya de los servicios de inteligencia, que no se acaba de saber todo, ¿no? En uno de los ataques israelíes, un grupo de agentes del Mossad, algunos de los cuales estaban vestidos como mujeres, aterrizaron desde buques torpederos en el paseo marítimo de Beirut, la capital del Líbano, y ejecutaron a tres líderes de la Organización para la Liberación de Palestina y otros integrantes del grupo militante. En esta intervención, parte de la campaña Cólera de Dios, murió también varios civiles libaneses y palestinos y dos agentes israelíes. Además, el gobierno de Israel tenía un agente de información mundial, que yo recuerdo haber leído algo sobre esto, que les iba diciendo dónde estaban esos israelitas. O sea, era una agencia de, podríamos decir, por decir un modo, de detectives que sabían dónde estaba cada uno de las personas. Si quieres encontrar una persona en el mundo, esa agencia te lo decía, ¿no? Que estaba en Francia, si no recuerdo mal. Y claro, todo eso fue una venganza, ¿no? El 17 de octubre de 1962, el traductor palestino, Iter, que era poeta también, se convirtió en el primer blanco de la operación Cólera de Dios en Europa. Varias fuentes confirmaban que Mossad sospechaba que ese poeta era jefe de Septiembre Negro en Roma y dos agentes israelíes lo ejecutaron disparándole 11 veces cuando regresaba a su apartamento en la capital italiana. O sea, una vez acabado todo el acto terrorista, eso hemos de separar. Una cosa es muy 72 el atentado y otra cosa muy distinta es la venganza que hizo después el gobierno de Israel, ¿no? El segundo blanco habría sido Mahmoud Hamshari, el representante de la OLP en Francia, a quien Israel consideraba como el líder del Septiembre Negro en el país. Sufrió una herida mortal después de una pequeña bomba estallada debajo de su teléfono de escritorio el 8 de diciembre. Murió una semana más tarde, no murió en el acto, pero bueno, le puso una bomba donde, que en el mismo teléfono, ¿no? O sea, quiero decir que se los fueron buscando por todo el mundo. 4 meses después, el 7 de abril de 1973, Bashir al-Kubashi, identificado por medios libaneses como miembro del Frente Popular de Palestina, fue asesinada a balazos en una calle de París. Claro, presunto miembro del Septiembre Negro, Mohamed Boudia, murió tras la explosión de un coche bomba el 28 de junio de 1973 en París. Era buscada por la policía italiana por atentados, en particular por uno que hizo de un oleoducto en Triste, ¿no? Las ejecuciones acaban allí, sino que otro representante de la OLP en Chipre murió en una explosión en la habitación de un hotel en Atenas, o sea, en Grecia, la capital de Grecia, mientras que Mohamed Boudia, entonces jefe de operaciones del Frente de Palestina en Europa, fue asesinado en un coche, o en otro coche bomba en París. O sea, los objetivos se repartieron por todo el mundo, aquellos responsables de la operación de Múnich 72, de Septiembre Negro, pero el gobierno de Israel se vengó de ellos para ellos fue una misión exitosa, ¿no? Pero, bueno, fue una especie de venganza o justicia, como se puede decir, sí, sí. Y la frase aquella literal de la primera ministra de Israel, que era Golda Meir, que dijo: Israel no negocia nunca con terroristas. O sea, pida lo que pida, no vamos a negociar. Sí, sí, sí. Bueno, una frase contundente y muy clara, ¿eh? Sí, sí, sí. Así también la gente sabe a lo que se tiene que atener, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno, pues más que nada, pues hacer una política de decir, bueno, el que intente ir contra el Estado de Israel o intente secuestrar personas israelitas, pues Israel no va a negociar. O sea, no va a decir, bueno, me pedís a cambio de, por ejemplo, Múnich 72, secuestramos a 11 atletas y vosotros soltáis a 253 personas que nosotros vamos a decir que están en las cárceles de Israel. Pues no va a ser así, no va a ser así, no. Sí, sí, sí. Bueno, pues interesante la historia hoy del Mossad, que ya nos lo decía por aquí Hermina, y bueno, a Pepi y José también
en Raquel y demás, que los tengo por ahí perdidos. Sí. Una historia bastante interesante hoy, Sergio. Sí. Yo creo que nos tienes que hacer un resumen, sobre todo para las personas que se van conectando ahora, para que puedan saber de qué hemos hablado hoy. Pues mira, hoy hemos hablado pues del atentado de Múnich 72, que fue un acontecimiento de desastres, de desgracias políticas, policiales, operativas de todo tipo, que un grupo de Septiembre Negro, que se había creado hace poco, pero que con gran capacidad y intencionalidad siempre de matar y hacer mucho daño, como todo grupo terrorista, pero que al final no lo tenían tan claro. Se juntó con la poca operatividad de la policía alemana, y no estaba, ninguna policía de Europa o casi del mundo estaba preparada, quizás Estados Unidos, pero aquí en Europa no había. O sea, sí que habían grupos antiterroristas en el ejército, pero no en las policías, digamos. Por ejemplo, las policías nacionales de cada país, para entendernos, no tenían grupos de operaciones antiterroristas y claro, pues como pasó por el aeropuerto con los francotiradores, por el de Rifle, bueno, tú serás francotirador, pero no había sido entrenado para ello, ¿no? Entonces, pues claro, pues fue toda una desgracia. Los medios de televisión, lo que he explicado, eso fue un fallo muy grande, pero lo primero que tienes que hacer es que los medios de televisión y de prensa no estén delante como si fuera un espectáculo. Porque claro, a grabar lo que se está aconteciendo, los terroristas que están dentro de los apartamentos, los secuestrados, iban viendo cómo entraban los policías alemanes, porque lo estaban filmando todas las televisiones, ¿no? Lo estaban dando en directo, lo que facilitaba por donde iban a entrar, lo que he dicho antes, parecía aquello como un circuito cerrado de la televisión, ¿no? Y al final, pues bueno, pues todo acabó como acabó, un desastre en el aeropuerto, ya te digo, los francotiradores no eran francotiradores, los secuestradores de Septiembre Negro cambiaron el plan a última hora, se pusieron nerviosos porque les empezaron a disparar, un policía alemán si quieres mató a un rehén, entonces los otros pues ya los responsables, los terroristas de Septiembre Negro, y al final ametrallaron a todo aquel que vino en el helicóptero, aparte de los dos pilotos que salieron corriendo, y al final tiraron una granada que explotó el helicóptero, y aquello fue una masacre. Y luego la venganza, pues digamos, del gobierno israelí con ese nombre, ¿no? Operación Fuera de Dios, que se puede resumir que todos los responsables vivos que quedaron de Septiembre Negro de aquel día en Múnich y los autores intelectuales iban a ser perseguidos por todo el mundo hasta eliminarlos. Sí. Ya entonces interviniendo el Mossad israelita para su búsqueda, aquello que decíamos cuando hablábamos del Mossad, que no hay sitio en el mundo que te puedas esconder y no te encuentres el Mossad israelita. Sí. Bueno, pero hemos de decir, también hemos de decir que en aquellos tiempos nadie estaba preparada, ni España, ni siquiera Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, para que hubiera un ataque de esta magnitud. De hecho, como he dicho, las policías no tenían ni grupos de operaciones especiales. Luego sí que se crearon, claro. Es aquello que dice, bueno, vamos a poner una curva cuando cae un coche, ¿no? Pues, perdónense la comparación, pero fue así. O sea, tuvo que producir ese hecho desgraciado que conmovió a todo el mundo. La gente no sabía ni qué era Septiembre Negro en aquellos tiempos. Yo estoy hablando de principios de los años 70, ¿no? Sí que sabíamos lo que era desgraciadamente ETA aquí, o el irlandés, o las fracciones que habían en Italia, pero o Sendero Luminoso, ahí en Sudamérica, pero tampoco la gente no sabíamos mucho, ¿no? O no sabe mucho, yo era niño en aquel entonces, ¿no? Pero a partir de entonces marcó un antes y un después, digamos, de la seguridad antiterrorista, por supuesto. Hoy en día, obviamente, probablemente no ocurriría con tal magnitud como ocurrió en Múnich de 1982, empezando porque la seguridad fue muy laxa, lo que hemos hablado, nunca se puede bajar la guardia, sino prevenir y presuponer, ser proactivo y decir, hombre, que son las Olimpiadas celebradas en Alemania, que van a venir y atletas israelíes, y podría ocurrir. Claro, ellos no sabían los responsables, pero querían unas Olimpiadas de la Paz y aquí salió pues al revés de lo que habían pensado. Sí. Claro, pero Sergio, al final tiene que ocurrir o han ocurrido estos hechos para la sociedad evolucionar desde todos los puntos de vista, ¿no? Exactamente. Entonces, pues todas las Olimpiadas que vinieron después, obviamente, pues la seguridad era primordial y fundamental antes que las propias Olimpiadas. Yo recuerdo en primera persona, yo que soy de Barcelona, en el año ya 92, que aquello, bueno, estaba bunkerizado, no te podías acercar a la vía olímpica, vamos, habían aquello que se llama el círculo de seguridad, bueno, no pasaba el primer círculo, o sea, no. Había y todas las que se produjeron después, incluido Moscú y todas las cosas. Sí. A partir de ahí se marcó un punto de inflexión en la seguridad en las Olimpiadas, que no se podía bajar la guardia, porque después salió un grupo terrorista, pues
no digo en cualquier momento, pero es previsible, sí, sí, sí. Bueno, Sergio, para ir finalizando ya el programa, después de este resumen, antes nos comentabas el tema de que Sí, no te puedes esconder de los servicios secretos del Mossad en el, dicen que no. en el planeta, ¿no? A lo mejor puede ser No, la salida ni en de el que, planeta ni igual fuera, ¿eh? que te iba a decir, como ya están dando viajes espaciales, bueno, tienes que tener mucho dinero, pero te están dando Sí, viajes espaciales ya para dentro de unos años, a lo mejor pues una de las soluciones es largarte fuera, no del país, sino de la Tierra. sí, sí, no, igual ya están algunos agentes cachas de los que hablemos que ya están por el espacio, ¿eh? No, un poco de broma, pero no, tampoco mucha. Sí, Pero en sí, sí, serio, sí. que tú sabes, las bromitas, pero tú sabes que la realidad supera la ficción y yo no, Sí, sí, yo sí, allá sí. arriba no sé lo que hay. Yo no, yo no sé lo que hay. Eso, yo creo que a nosotros nos tienen más manipulados, nos ponen ahí la luna, aquellos Sí, sí, haciendo sí. ahí un poco, pero vete a saber dónde es rodado. Yo como no he estado, no puedo saber. No, Y, no. y sabiendo cómo se mueve todo esto, a mí, bueno, a mí no me sorprenda de que ya tengamos algo allá arriba, en otro planeta o donde sea. A ver, no sé si tenemos algo en otro planeta, pero lo que sí es cierto es que allá en este siglo XXI, con los atentados tristemente de Nueva York y todo lo que ha habido, los atentados terroristas en Madrid, en Londres, en París, etcétera, o sea, ya todo proyecto que inician, incluso aeroespacial, ya planifican un plan de seguridad. Porque claro, siempre habrá gente que querrá anularlo eso. Digo, hombre, pues yo qué sé, Estados Unidos o la China o quien sea, o quiere hacer misiones espaciales ya pues imagínate, para civiles, como dices tú, pues igual eso, pues quiere coger rehenes también, pese a saber, o sea, las organizaciones terroristas están siempre al punto de atacar donde más duelen, ¿no? Si pueden parar un avance, como puede ser el avance aeroespacial, pues lo van a intentar hacer. Otra cosa es que lo consigan, pero que lo van a intentar pensar y hacer, pues seguro que sí. Otra cosa es que lo consigan. Y ahora, pues, desde aquel 1972 se pone como icono que cambió toda la seguridad antiterrorista en todo el mundo, claro. Incluido... Sí, pero Sí, Sergio, ¿tú te acuerdas de... Nosotros hemos tocado aquí el 11S? pues no lo hemos tocado, ¿no? Directamente no lo hemos tocado, ¿no? Pues creo que sería un buen tema porque ahí se Sí, dieron sí. muchas cosas, ¿verdad? Fallos en Tristemente, sistemas de seguridad. exactamente, sí, 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 sí. Estos grandes atentados de gran magnitud, tristemente llevan un tipo de fallos, ya sea políticos, a veces policiales, no queriendo, no queriendo, pero bueno, pues sí, claro, son cosas que a veces no es que sean impensables, sino cómo se van a producir, ahí está la cosa, ¿no? Que normalmente los servicios de inteligencia dicen, los más versados en todo esto, que saben lo que va a ocurrir. Por ejemplo, los del 11S, por poner un ejemplo bien claro, por el del 11 de septiembre de 2001, en los edificios de Nueva York, en las torres gemelas de Nueva York, sabía que querían hacerlo, pero no sabían ni el cuándo ni cómo. Entonces, claro, pues lo que hemos dicho muchas veces en este programa, ¿no? Que cada país, su servicio de inteligencia, incluido España y países de todo el mundo, cada día reciben miles de amenazas. Ahora, hay que verificar y contrastar que esas amenazas sean ciertas y viables. Y hay que darle preferencia a algunas amenazas que a otras, ¿no? Hay que ponerlas en orden. A ver, esta es más probable, pues la ponemos el 1, el 2, el 3, el 4, para explicar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, claro, cuando se van a producir esas amenazas, igual no se producen, pero hay esa amenaza. Que a veces hay amenazas falsas para confundir y dividir a los servicios de inteligencia, ¿sí? Es un juego muy sucio, como siempre hemos hablado, ¿no? Que no es blanco ni negro, que es gris, sí, sí, sí. Bueno, pues te digo una cosa, que ya están esperando este tema la próxima semana. Vale, el 11M, ¿no? No, el 11S, 11S, El 11, la torre. perdón. Sí, las Torres Gemelas, vale, sí, sí, podemos tocar ese tema, sí, sí, perfecto. Sí, Pues porque ya te digo que hay mucha información y desinformación sobre el tema, pero será bueno tocarlo también, porque sabían que este atentado iba a ocurrir, iba a pasar. Lo que no sabían, incluso estamos hablando de la CIA norteamericana y de la ACN, que tienen más poder que la CIA y el FBI juntos. La Agencia de Seguridad Nacional sabía que esto se podía producir, o sea, aviones comerciales utilizados como misiles, pero no sabían cuándo ni cómo, y a ver qué falló. Investigaremos sobre ella y haremos un programa especial sobre ello, si quieres. venga, pues hacemos un programa especial. Recuérdame de todas maneras, Sergio, Sí, buscar una frase que ahora con todo lo que he recopilado de todo lo que nos has dicho, hay una sí, frase que se va a ajustar, pero muy muy bien a todo
lo que, lo que has comentado hoy. Y la próxima semana la vamos a poner aquí, ¿vale? La vamos a poner no solo en audio, vamos a intentar coger el audio, sino también que la puedan leer. Y yo creo bueno, que vas a ver cómo los acontecimientos ya las personas lo avanzan a medida que avanza el tiempo. Somos capaces de avanzar, ¿no? Lo que puede ocurrir, lo de que evolucionar, cierto. Y entonces en la próxima semana voy a traer una frase que vamos a poner aquí, la vais a poder escuchar. Es de un fragmento de una película que no vamos a desvelar hasta el último momento para ver si la adivinan, pero que está todo muy relacionado con lo que has dicho tú hoy aquí, Sergio. Sí. Pues yo con este programa de hoy me quedo con eso, ¿no? Que los atentados de Múnich 72 fueron un cambio radical en la política antiterrorista mundial. O sea, aquello que dices, nunca dejes un sitio por proteger, nunca bajes la guardia, porque se puede producir atentado. Aunque los políticos de buena intención digan, bueno, vamos a hacer unas Olimpiadas, vamos a hacer cualquier evento o un desfile militar, lo que sea, nunca hay que bajar la seguridad, jamás. Tener siempre activar los servicios de inteligencia y tener un plan A y un plan B y un plan C, sí puede ser, porque mira, y a partir de entonces pues parece que se evitaron unos cuantos, pero bueno, luego todo esto se ha magnificado y como tú dices, pues hablaremos del 11S, ¿no? Que ha cambiado prácticamente el mundo. Sí, ha cambiado mucho. Sí. Sergio, pues nos vamos ya hacia la siguiente semana. Y si yo te dijese, por ejemplo, despídete del programa de hoy con una frase, ¿cuál utilizaría? Somos lo que continuamente hacemos. Exactamente. Eso es muy cierto, amigo. Esa es muy cierta. Somos lo que continuamente hacemos. Recuerdo que, no me acuerdo ahora del nombre, la presidenta de Juezas de Paz me dijo, oye, esa frase me la apunto. Dice que está muy chulo. Somos lo que continuamente hacemos, sin duda alguna, serio. Va a quedar como frase icónica, de Ciberday y Cyber Radio. Sí. Claro. Todo empezó ahí y bueno, y seguiremos, como dice aquí, hasta el fin. Y tanto que sí. Sergio, nada, un fuerte abrazo, amigo. Gracias por estar otra semana más con nosotros. Te esperamos ya ansioso la próxima semana. Y también, Sergio, aparte de la frase, vamos a intentar lo que habíamos dicho. Te vamos a pasar un vídeo que creo que lo podemos poner la próxima semana también, haciendo alusión a lo mejor al tema del conflicto que hay con Rusia. Esa invasión que sin duda nos va, desde una perspectiva irónica y también divertida, se nos va a explicar en poco más de un par de minutitos la situación actual del conflicto. Claro, y si me permites añadir muy brevemente, vamos viendo cómo vamos evolucionando, pero es que las guerras no van parando, o sea, es decir, evolucionan mal también, evolucionan los conflictos, ¿por qué no somos capaces de vivir en un mundo en paz? O sea, todos esos programas que íbamos haciendo, digamos, para los 70 de ese tema que estaba haciendo una cultura de inteligencia, parece mentira, con todo lo que hemos explicado mucho, que el terrorismo pues sigue existiendo en el mundo, las guerras, etcétera, ¿no? Tendríamos que reflexionar sobre ello, sin duda. Pues sí, aquí seguiremos todas las semanas reflexionando gracias a ti. Así que ánimo. Disgregando, pues mira, atentados, cosas que han pasado en el mundo, que han cambiado el mundo. O sea, estamos en un mundo cambiante. O sea, yo te lo he dicho muchas veces y te lo he dicho en privado. Yo no me imaginaba, cuando yo era joven, un siglo XXI como estamos ahora. A ver. Y esto tiene explicaciones geopolíticas, geoestratégicas, geoeconómicas, etcétera. Sí. Oye, por cierto, Sergio, que te tenemos que enviar el diplomita galardonado tuyo, ¿vale? De los premios. Tengo el marco y todo, solo me falta un diploma ya, Te lo tenemos que enviar. Tenemos algunas cosas ahí que se nos quedaron pendientes después de ese 20 de mayo que fue una locura. Cuando pueda, ya sabes que es un placer. Y a medida que me van viniendo cosas, me voy acordando y una es la tuya, así que te lo enviaremos ya muy pronto, ¿vale, amigo? Será un placer recibirlo, ya sabes que sí. Lo tienes más que ganado, que lo sepas. Casi 70 programas, casi nada. Sí, casi 70 programas, fíjate. ¿Te acuerdas cuando empecemos? Ay, ¿cuánto vamos a durar? Pues mira, llevamos 70 y todavía vamos teniendo ideas, ¿no? Como que dices, sí.
Y lo que queda, amigo. Desgraciadamente, a veces digo yo desgraciadamente, ¿no? Porque digo, hombre, siempre hablamos de cosas malas, no que sean cosas malas, que no son, pero es que es la evolución humana, o sea, no se puede evitar, ¿no? Es que es como todo, pues, el poder, la geopolítica, todo. Y claro, hemos hablado de un atentado que hubo en los años 70, cuando la población entonces, nuestros padres y abuelos pues casi no sabían nada de eso, ¿no? Pero ahora sí que sabemos más, tenemos más información, sobreinformación, desinformación, ya lo sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Sergio, lo dicho, amigo, gracias por otra semana más aquí en CL Radio TV, en este programa en Cyber Day y a por muchos más programas. Así que nada, te enviamos un fuerte abrazo, feliz inicio de semana y nos vemos ya la próxima semana para hablar del 11S, traer esa frase y ver un vídeo pues irónico, divertido. Pues venga, quedamos así para la semana que viene ya con información sobre el 11S. Verdades y mentiras del 11S, ¿qué te parece? Venga, me parece perfecto, buen titular y así hablamos un poco, además realización que le encanta el tema ese, las investigaciones, sí. Pues hablaremos ahí un tema. A lo mejor algún día a lo mejor van ustedes a escuchar la voz del realizador, que no soy yo, sino el que está al otro lado que hace posible todo esto. Algún día, y puede ser que, día, ¿no? Por lo menos para decir, hola, buenas tardes. A menos que diga algo exactamente, algo breve, pero conciso, sí, sí. Sí, a lo mejor te da la bienvenida. Y así, bueno, así los seguidores y las personas que nos siguen les sorprende y escuchan la voz Ceci que tiene realizada. Será un placer misterioso escucharlo, será un placer misterioso. Ya les digo yo que será una voz robótica. Metálica, ¿no? Me la imagino metálica y todo. Sí. Bueno, realización puede hacer lo que quiera ahí, así que, bueno, la intención que no quede. Hilando que sí. Bueno, amigo, un abrazo y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo y a los espectadores. Venga. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, Sergio. Bueno, ya lo han escuchado Sergio Farra y, bueno, terminando siempre con ese toque humorístico que nos caracteriza, en el cual pues intentamos darle sentido a los programas de Cyber Day. Sobre todo con la información que nos facilita Sergio Farras toda la semana. Les recuerdo ya que para la próxima semana el 11S aquí, verdades y mentiras del 11S, va a estar muy entretenido el programa. Nosotros nos vamos agradecidos como siempre por haber compartido con nosotros el día de hoy y nos vamos hasta mañana, ¿vale? Así que nada, que pasen ustedes muy buenas tardes, noches, hasta luego.